Bienvenidos de nuevo a nuestro plató de Aires de Pasión. Este año la Semana Santa nos va a llegar antes, en marzo, así que ya tan solo quedan 67 días para Domingo de Ramos. Semana a semana vamos a ir avanzando y todas nuestras hermandades vendrán aquí a plató a contarles a todos ustedes qué es lo que nos tienen preparado para este año y cuáles son esos proyectos, algunos nuevos que ya conocemos y otros que están por conocer para este 2013. Y algo muy importante en nuestra Semana Santa es la preparación de todos los miembros de la hermandad para procesionar, sobre todo, aparte de los hermanos de fila, los costaleros. Por ello hoy vamos a hacer un programa especial y vamos a contar con una persona que conoce un poquito más ese tema que algunos de nosotros, porque va tanto dentro como fuera. Es decir, es costalero y a la vez estudiante de fisioterapia. Y contamos con Alfonso. Alfonso para algunos será conocido, Alfonso Guijarro, costalero de la Hermandad de la Esperanza y alumno de grado de fisioterapia de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenido. Muchas gracias, Male. Buenas tardes. Bueno, pues si te parece vamos a charlar un rato acerca de toda esa preparación, porque me parecía adecuado que tú, que eres tanto costalero como estudiante de fisioterapia, es decir, vives de una manera y de otra este tema, nos fueses contando tu experiencia llevando el paso y qué se ve desde una facultad, como lo que estás haciendo. Muy bien, haremos lo que se pueda. Pues, aunque ya es algo que más o menos muchos conocemos, sí que me gustaría que nos contases exactamente las dos maneras principales que tenemos de cargar. Siempre hablamos de costal y varal, pero ¿en qué consiste realmente ambas formas? Muy bien. Principalmente lo que es la forma de cargar se diferencia principalmente en el lugar donde el trono reposa, en este caso sobre el cuerpo. En los costaleros de costal, el peso, lo que es la trabajadera, descansa sobre la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. A veces también sucede que no es la séptima vértebra cervical, sino que también es la primera dorsal, que es justo la que hay por debajo. Pero vamos, es la zona prominente que hay aquí en la zona de la nuca, que es la zona, digamos, dura, donde está el hueso, y ahí es donde descansa. Sin embargo, en la parte de los costaleros que trabajan con varal, descansa todo lo que es el peso del trono sobre el hombro, o el izquierdo o el derecho, en función de donde carguen. Sí que hay unas pequeñas diferencias en cuanto a la biomecánica, los movimientos y la manera de andar. Normalmente la gente que anda con costal tiene un paso mucho más cortito que el que va a varal, el que va con trabajaderas. No es más que simplemente un poco de espacio, problema de espacio. Muchas veces el que va con trabajaderas a costal no tiene mucho espacio y no puede dar tampoco pasos mucho más largos para poder caminar cómodamente. Porque bajo estáis 5, 6 por cada uno de los palos. Exacto, ¿no? Los pasos, todo siempre depende del tamaño del paso. Lo normal es que haya 6, 7 trabajaderas como mucho. A lo mejor en algunos pasos de Cristo, misterios mucho más largos, pueden llegar hasta 9, incluso podrían ser 10 llegado el caso, y luego por cada trabajadera van 5 o 6 normalmente. En algunos pasos, concretamente por ejemplo en Alicante, en el ECEOMO, han estado saliendo siempre con 3 y creo que a partir del año pasado ya empezaron a salir con 4. Y luego, pues bueno, nosotros salimos con 5, creo que la Virgen de los Dolores va con 6. Bueno, es muy limitante, sobre todo el tamaño del paso y el tamaño de la puerta de la iglesia, que cuanto más pequeña sea la puerta, menos tamaño puede tener el paso y menos gente cabe debajo. Y con respecto a ese modo de caminar entre uno y otro, ¿intervienen musculaturas distintas? Es decir, ¿se quedan afectadas por ese peso una musculatura o una parte distinta del cuerpo? Sí, pero mucha menos de la que en un principio puede parecer. Realmente todo esto, evidentemente, suponiendo que lo que es la carga del peso se ha realizado bien, técnicamente el peso de todo el paso se está llevando con la musculatura de las piernas y la musculatura de la espalda, sobre todo la musculatura que mantiene erecto el cuerpo, ¿vale? Y en ese caso la diferencia entre llevar uno y llevar otro
La diferencia no es mucha, porque realmente lo único que tú tienes que conseguir es que cargues el peso donde cargues, tú el cuerpo lo mantengas lo más recto posible para producirte menos daño. ¿Qué ocurre? Sí que hay una pequeña diferencia, y es que cuando tú estás sobrecargando una parte del cuerpo, como es el hombro en el caso de las de varal, toda la musculatura del otro lado de la espalda, toda la musculatura que mantiene erecta la espalda del lado contrario, tiene que estar más en tensión, tiene que estar contraída para mantener la espalda recta y que no se vaya desviando hacia el otro lado. Nosotros nos hemos traído nuestro Superman estupendo para también que nos resulte un poco más fácil el ver esa diferencia de cómo se puede girar el cuerpo cuando a uno le cargan en un lado o en el otro. ¿Vale? Entonces, vale, si cargásemos, por ejemplo, a hombro... Si cargásemos a hombro, teniendo el muñeco de frente, tendríamos todo el peso, suponiendo que cargamos aquí en el hombro derecho, estaría cargando todo el peso en esta parte del muñeco. ¿Qué es lo que pasa si no hay ningún tipo de compensación? Que, como se puede ver, el cuerpo se flexiona, se gira hacia el lado derecho, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vemos mucha gente cuando están procesionando bajo. Exacto, que esto realmente es muy malo, porque lo que tú estás haciendo es, aparte de trabajar la columna en una postura que no es la natural, estás sobrecargando y además, bueno, pues tampoco está preparada ni las piernas ni todo lo que es la musculatura del cuerpo preparada para estar cargando en esta postura. El cuerpo está diseñado biológicamente para mantenerse de pie, recto, es lo que nos diferencia de otros animales cuadrúpedos y nos parece más a los simios, y esto es para que el cuerpo esté erecto, para que el cuerpo esté de pie. Entonces, para que esto sea posible, cuando tú estás teniendo un peso muy grande en uno de los hombros, toda la musculatura de este lado de la espalda, que es la que he comentado antes, que es la del lado contrario, tiene que contraerse para hacer más fuerza y mantener el cuerpo y la columna recta, para que la columna es como un pilar. Una columna no deja de ser el pilar del cuerpo, es un pilar, trabaja perfecto cuando está recto. Si tú pones un pilar doblado, mal negocio. Pero eso no es también un poco, independientemente del peso, que cargues en una zona o cargues en otra, si a lo mejor estuviesen muy bien ajustados los costaleros que cargan con los hombros, igual que lo están los que van a costal, que van prácticamente con una diferencia de medio dedo de altura, más o menos. Sí. ¿El problema también seguiría existiendo? ¿Se cargaría más un lado que el otro? Sí, por supuesto, porque tú estás manteniendo un peso en un lado de tu cuerpo que no estás manteniendo, lo que no estás teniendo en el otro. ¿Qué es lo que ocurre? Que es uno de los principales, pues no sé, hándicaps que hay también a veces con este tipo de deportes, de andas. Que claro, no es lo mismo el repartir el peso entre todos los costaleros que repartirlo entre la mitad, un 70%, porque no esté bien igualado. El peso del paso no va a cambiar, el peso es el mismo. Entonces, si tú los tienes bien igualados y más o menos en alturas progresivas, de manera que todo el mundo coja una proporción más o menos equitativa, lo que es la desviación o lo que es la descompensación la vas a tener, pero la cantidad de peso que está aguantando esa descompensación no es la misma. No es lo mismo mantener un peso en el hombro, estar un poco torcido, un poquito flexionado y tener una descompensación de peso con 40 kilos que con 15. Evidentemente no es lo mismo. Es decir, que para salir en una procesión, sobre todo de costalero, porque en otro programa ya, si nos da tiempo, hablaremos de nazarenos, damas de mantilla, músicos, es decir, hay mucho más sobre lo que hablar. En el caso de los costaleros, es muy aconsejable entonces prepararse previamente. Por supuesto. A ver, los costaleros de toda la vida han sido gente que ha sido, bueno, lo sabremos todos, portadores del puerto, sobre todo aquí en Alicante, gente obrera de los muelles, gente que se ha dedicado, y también pues bueno, por los trabajos que había
cuando se originó todo esto de la Semana Santa y nació, era gente pues que estaba acostumbrada pues a lo mejor a trabajar en el campo o a trabajar en unos trabajos que no son los mismos de ahora. Pero la actividad es la misma, la cantidad de peso en los pasos prácticamente es la misma. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta gente previamente, por su actividad diaria y por su trabajo, estaba acostumbrado a cargar pesos. Y ahora la verdad es que por lo general no es así. Entonces yo, pues bueno, por los años que llevo saliendo, yo me preparo, me tomo lo que es la salida de procesión, pues como si fuera un deporte más. Y tenemos que estudiarlo como tal. No deja de ser una actividad física que vamos a realizar, un esfuerzo físico que va a gastar una energía durante un periodo largo de tiempo. No dista mucho de lo que puede ser correr una maratón o jugar un partido de fútbol o de baloncesto o, no lo sé, cualquier tipo de actividad deportiva como puede ser ir a la montaña durante 10 horas. Es equiparable a lo mejor a un alto rendimiento, el cuerpo decir, trabaja claro, con una gran... Vamos a ver, a distintos niveles, pero en el fondo es lo mismo. Es en el fondo en el sentido de que para realizar este ejercicio o este gasto energético tienes que tener un entrenamiento, una preparación, y no solamente una preparación de meses previos, sino además una preparación tanto justo antes de la salida como después, que si no se hace, pues bueno, no tiene tampoco por qué pasar nada, pero desde luego el cuerpo lo va a notar. Si tiene un entrenamiento, si tú vas a todos los ensayos, cargas en los ensayos con pesos parecidos a los que vas a llevar a la procesión, te dedicas, yo por ejemplo lo que hacía mucho antes cuando vivía en Barcelona, que vivía en un séptimo, aunque viniese con la compra, yo me subía a pie en lugar de coger el ascensor. Todo ese tipo de preparación diaria no es necesario a lo mejor salir a correr todos los días durante 3 horas, como el que se prepara una carrera de fondo, pero cualquier tipo de preparación física que puedas hacer previa a modo de entrenamiento siempre va a ser beneficiosa y luego al final, aparte de que vas a prevenir mejor las lesiones, te vas a sentir tú mucho mejor y vas a aguantar mucho mejor. ¿Es aconsejable cuánto tiempo antes empezar a prepararse? ¿3 meses? Es decir, ahora que estamos, la gente ahora ya sí que empieza a ensayar, sí. Quedan ya 2 meses justitos. O menos, algunos. Y, bueno, y ya está sí, todo sí. el mundo con las igualadas, ensayando. Es decir, sí. ¿ahora sería el momento de empezar a entrenarse o ya sería un poco tarde? A ver, lo ideal es saber una preparación a lo largo de todo el año. Ya te lo digo desde el punto de vista más de profesional o futuro profesional de la sanidad. Los hábitos de vida saludables deben de mantenerse a lo largo de todo el año. Tampoco va a ser especialmente beneficioso estar todo el año tumbado en un sofá haciendo una vida totalmente sedentaria y luego en el último mes pegarte una machacada para ponerte a tono. Vas a conseguir, sí, pero llegado el caso puede incluso hasta ser contraproducente. Es mejor pequeñas dosis a lo largo de todo el año que pegarte un atracón de gimnasio o de esfuerzo físico un mes antes. Entiendo que no se pueda, que no todo el mundo pueda permitirse a lo mejor el lujo de hacer eso. Pero caminar, correr. Sí, eso sí, caminar. No correr, simplemente caminar. Escaleras, es muy importante, por ejemplo, las escaleras para el tema de los costaleros hace muchísimo bien. Escaleras, caminar, un poquito de fondo, bicicleta, todo que dé, sobre todo movilidad al cuerpo, que prevenga también problemas de artrosis y de rigideces. Todo lo que sea mover la musculatura es bueno. Correr. Es decir, ¿cuánto tiempo? Pues a lo mejor tampoco sabría decirte. Dependerá también un poco de cada uno, de por su supuesto, cuerpo. Por supuesto. Cada cuerpo es diferente. Habrá algunos cuerpos a lo mejor más atléticos que si no llevan un patrón de entrenamiento diario todo el año, luego llega y paran, a todo el mundo le pasa. Si cualquier lesión de un deportista o cualquier lesión de una persona que está habituada a hacer ejercicio, yo que sé, una fractura de alguna pierna o algo de esto, se tira un mes sin hacer nada, totalmente inmovilizado, y luego cuando vuelve a empezar lo pasa fatal. ¿Ves? Cada cuerpo es diferente. ¿Cuánto? Pues hombre, tampoco voy a decir yo que haga falta aquí ser... Sí, que no hace falta apuntarse a un gimnasio. Realmente no. Beneficioso es, desde luego, si tú en un gimnasio te preparas sobre todo lo que son principalmente la musculatura del tren inferior, las piernas, que es lo que realmente aguanta el peso. La columna lo que te hace es, te aguanta rígidamente, o sea, te aguantan en un bloque, pero los que van a aguantar el peso y son lo que se sobrecarga, realmente son las piernas, que es lo que además de aguantarte el peso,
te mueve, es lo que hace que andes. Entonces, sobre todo potenciar el tren inferior y, pues bueno, si puede ser un gimnasio, bien, pero si no, quiero decir, tampoco hace falta a lo mejor... ¿Subiendo escaleras? Sí, subir escaleras, caminar mucho. Si quieres a lo mejor los meses antes, los meses previos a lo que sería la Semana Santa, pues 3-4 meses, un poco antes de Navidad, pues empezar a lo mejor a hacer un poquito más de trabajo en bicicleta estática o esta que está de moda, la bicicleta elíptica también está ahora muy de moda, que no deja de ser otra cosa que caminar, a fin de cuentas, y mover. Y justo antes de salir a la procesión, ¿hay algunos ejercicios aconsejables? Si decías que le den esa elasticidad, a lo mejor estirar... Sí, no, por supuesto. Como ejercicio como tal, no, porque claro, si te vas a pegar una machacada de 4 horas o 5 horas de procesión, pues no puedes irte un rato antes a correrte una hora. Pero eso sí, un pequeño calentamiento. Yo, por ejemplo, lo que hago siempre, yo no vivo muy lejos de la Misericordia, de donde salgo de la procesión, pero bueno, tengo mis 15-20 minutos andando, pues lo que hago a lo mejor, pues desde luego me voy desde mi casa me voy a la parroquia, yo me voy a pie. ¿Qué hace? Esos 15 minutos, más a lo mejor que pego un rodeo, pues para a lo mejor ver el ambiente o lo que sea, tardo 20-25 minutos, son 25 minutos que el cuerpo está ya calentando, se está moviendo, se está andando, los tendones se están poniendo en órbita, los músculos empiezan a calentarse, a estirarse y tal. Y luego sí que es muy importante, tanto antes como después, hacer una serie de estiramientos, sobre todo de las piernas. Estiramientos de espalda son más complicados porque ya no es tan sencillo y no es tan al acceso, no de que no se puedan realizar, sino del conocimiento de la gente no es tan habitual, pero sobre todo la musculatura de las piernas es muy importante, los cuádriceps, aductores, los isquiosurales, la parte posterior de las piernas, los gemelos, es muy importante. Por ejemplo, a ver, yo me estoy imaginando algo como agacharse en cuclillas para estirar y luego ponerse con las piernas rectas hacia adelante, ¿eso serviría para estirar? Siempre y cuando sea sin rebotes. ¿Vale? Es decir, o sea, el hacer ese movimiento de hacer la cuclilla y luego automáticamente hacer el estiramiento, no, es mejor. Tú quieres hacer unas cuantas sentadillas para calentar, para moverse. Si la parroquia, no sé, a lo mejor alguna hermandad pues sale desde un parque o desde una calle. Por ejemplo, me acuerdo las que salen desde Nuestra Señora de Gracia, que está la Plaza de la Montañeta enfrente. Un poco de carrera, un poco de caminar, simplemente para calentar, para volver a, ya te digo, para empezar a mover la musculatura. Bien. Y luego estirar. Es muy importante, sobre todo estirar antes y estirar después. ¿Y los masajes? ¿Qué me cuentas? ¿Los masajes son aconsejables antes y después? Porque yo sé que hay gente que se prepara. Sí. Van al fisio, se dan un buen repasito de espalda, de piernas. Yo no voy a poder decir que eso es contraproducente, en absoluto. Sí que puede estar muy bien, pero tampoco va a ser, digamos, algo imprescindible. O sea, quiero decir, lo vemos desde un punto de vista, sería más masaje del tipo deportivo, ¿no? Un masaje que tú das justo antes o un poco antes de la salida, que te movilizan la musculatura, te la calientan, es un masaje de calentamiento. Y al final de la actividad, un masaje también de recuperación, de relajación muscular, sobre todo para limar esas pequeñas rigideces, contracturas, pequeñas sobrecargas que puedan haber tenido, hacerlo sí, después de la procesión. Pero entiendo que después de la procesión, pues bueno, hay algunas que acaban muy tarde y personalmente a mí lo único que me apetece es sentarme en el suelo, cogerme una bebida isotónica, un refresco, agua fresca y comer algo, porque realmente no puedes más. Ya me imagino que con todo esto me estás desde fuera, parece que da como mucho miedo todo este tema, como que te puedes lesionar. ¿Realmente puedes llegar a tener una lesión importante? Puedes llegar a tenerla. Si no te preparas bien, es decir, calentando, preparándote la musculatura, cogiendo posturas correctas y demás, ahí es más complicado, me imagino. Por supuesto, vamos a ver. En la medicina o en las ciencias sanitarias o en todo lo que es el ámbito sanitario, no puedes decir categóricamente esto no te va a suceder o esto no te va... Siempre puede suceder algo que pues te pueda producir una lesión, pero no es lo habitual, ¿vale? No hay muchos estudios al respecto,
pero sí que numerosos expertos de la Semana Santa, de aquí, de Andalucía, gente relacionada con el mundo sanitario, no han podido encontrar una causa-efecto, una relación causal entre salir de costalero y que haya lesiones. Me explico. Lesiones hay, pero en la mayoría de los casos no es por la propia práctica de llevar un paso, sino que es más, sobre todo en el momento si hay una lesión en ese momento, sobre todo las lesiones son por mala praxis, es decir, por mala práctica, por malas posturas, por gente que cuando dicen esta es, pin, llega tarde, se coloca mal, pero eso es por una mala práctica de ser costalero. Pues intentaremos que esas prácticas no sean así, y si te parece vamos un momentito a publicidad, vamos a ver unos consejos publicitarios y volvemos dentro de muy poquito para seguir contándoles esa preparación y algo más que tenemos por ahí que más de uno está esperando escuchar. Volvemos enseguida.